¿Dónde están las fuerzas del valiente? ¿Dónde están los músculos del campeón? ¿Dónde está tu poder? Tú que te jacteabas de que tenías fuerzas. Tú que nos vendías acción, que nos vendías superhéroes. ¿No son tus superhéroes esos que están escondidos ahora en casa? Dime, ¿de qué sirven las armas? Poderosa en armas, nación poderosa que decía, nadie me va a vencer, mis armas son poderosas. Dime, ¿de qué sirven estas armas ahora? Tú que decías que tenías el control, día a día estás temiendo la peor calamidad. Yo tengo valientes, niños que no le temen a gigantes, que cuando el gigante se mofa y se burla y maldice, se enfrentan a gigantes. Y cuando maldicen con una piedra, le pegan en la sien y le quitan la cabeza, anulando toda maldición y alentando a un ejército que se afanaba en miedo. Yo tengo valientes, te dice el Señor. Con 300 de ellos puedo conquistar y vencer ejércitos. Yo tengo valientes que no doblan las rodillas a pesar de que el sistema dice arrodíllate. Ellos quedan de pie y no le temen al foso ni le temen al horno de fuego. Yo tengo valientes, dice el Señor. Porque la creación está esperando la manifestación de mis hijos, de los hijos de Dios. Por tanto, despiértate tú que duermes, levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo. No te envío yo, te dice el Señor, ve con esa fuerza y vencerás. No es hora de tener miedo. No es hora de andar atrás de una noticia, sufriendo de temores, porque hoy el Señor nos dice, yo les he dado vida y que la tengan en abundancia. Sí, sí, porque para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Sí. Por eso, a cara descubierta, somos transformados. Somos transformados. No te envío yo. No te envío yo. No calles. Sin tapabocas ante el Señor. Cantaré
Dios te bendiga, te saluda. Dios te bendiga, te saludan tus pastores Pablo y Liliana Castillo de la Iglesia Presencia de Dios Bradenton. Para nosotros es un gusto compartirte lo que el Señor nos estaba hablando en esta semana acerca de las instrucciones que Él quiere para nuestra vida. Lo que el Señor quiere que hagamos hoy es que andemos sin tapabocas frente a la presencia del Señor. Porque cuando tú tienes tapabocas, no sé, pero no se entiende lo que uno dice. Es más, nos cohibimos de hablar muchas cosas y Dios el día de hoy quiere mostrarnos que no es tiempo de estar callados. Quisiera que me acompañaras al libro de Romanos capítulo 8, verso 19. La semana pasada les estuvimos hablando que no éramos esclavos al temor y por eso teníamos que clamar, Abba Padre. Y el Romanos 8, 19 sigue hablándonos y dice: la creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios. La Reina Valera 60 dice: la creación aún espera la manifestación de los hijos de Dios. También dice: gime por la manifestación de los hijos de Dios. Sí, y algo que el Señor nos ha estado hablando es que nosotros, tú y yo, no nos podemos quedar callados y no es momento de estar temiendo, sino es un momento de manifestar lo que hay dentro de nosotros. Nosotros hemos sido diseñados en estos tiempos para lo que vamos a vivir. Dios te ha hecho con el propósito de manifestar lo que hay dentro de Él. Amén. Así es. Quiero mostrarte en 1 Samuel 17 a un niño, como hablábamos ahorita al comienzo de nuestro tiempo de alabanza, que estábamos con tapabocas y no podíamos manifestarlo, pero este niño me impacta y es David. David era el más joven de todos sus hermanos. Y si ustedes, yo creo que ustedes saben esa historia es muy famosa, David y Goliat. Pero vemos a un pueblo que está temiendo porque hay un gigante que lleva 40 días y 40 noches hablando y amenazándolos. O sea, estaban en cuarentena. Estaban en cuarentena y era un tiempo donde ninguno, ni siquiera el rey, nadie se levantaba contra este gigante. Y tal vez nosotros estamos en cuarentena contra un gigante llamado coronavirus, pero se levanta un niño, se levanta una persona que pone su fe no en sus capacidades, no en lo que él tenía, no en su experiencia, sino en Dios, y logra vencer a este gigante. Pero ¿qué hubiera pasado si él no se hubiera manifestado? ¿Qué hubiera pasado si él no se hubiera levantado? El pueblo hubiera sido destruido en ese momento. Y me encantan las palabras de David, porque David dice en 1 Samuel 17, 45: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a los que has desafiado. Y mira cómo le dice David: hoy mismo el Señor te entregará en mis manos y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Hoy mismo echaré los cadáveres del ejército filisteo a las aves de los cielos y a las fieras del campo. Vemos a un joven que no se amedrentó por la situación que estaba pasando, que se quitó el tapabocas del temor, el tapabocas de el grande gigante, se quitó el tapabocas de ver que tal vez Dios para ellos era un Dios chiquito. Él no lo veía chiquito. Él se quitó el tapabocas y dijo: yo tengo que hablar. Ninguno se paró, pero él sí se paró a hablar. Él fue y en la misma cara del gigante, dice la palabra que David corrió a la línea de batalla. O sea, él no estuvo ahí esperando a que viniera Goliat y le dijera: ahora sí nos vamos a enfrentar. No, David corrió, se manifestó hacia la línea de batalla, diciendo: yo no voy a andar con un tapabocas espiritual. Yo tengo una boca que puede hacer que ese gigante muera. Y eso es lo que el Señor nos estaba hablando. Es tiempo de que el tapabocas espiritual que tal vez te has puesto por temor, porque tal vez dices: yo no sé mucho de la Biblia, yo soy joven en esto de conocer a Dios,
pues no importa si conoces a Dios hace un año, hace unos meses. Yo estoy segura que algo ha hecho el Señor en tu vida, que tú en estos momentos puedes testificarle a otros. Así como David se levantó y fue y dañó todos los planes de ese gigante, así tú y yo nos tenemos que levantar y quitarnos el tapabocas para hablarle a aquellos que sí están atemorizados por el gigante, a aquellos que sí están atacados, que sí han sentido la punzada de ese gigante, a aquellos que su fe ya no es fuerte. Es tiempo de quitarnos el tapabocas y ser como unos David, correr a la línea de batalla, clamar por esas personas, buscar a esas personas, testificarles de la palabra del Señor a esas personas en estos momentos. No es tiempo de callar. Así es, me llama la atención porque sabes que aún el rey en ese momento, que era Saúl, no sabía qué hacer. Él estaba atemorizado por lo que un gigante estaba haciendo. Y el pueblo estaba atemorizado y todos se dejaban manipular por lo que un gigante decía que iba a destruir y que iba a hacer. Te voy a decir algo. Nosotros estamos enfrentándonos a un gigante y nuestros gobernantes no saben qué hacer. Todos están afanados, todos están preocupados, todos están solo trayendo malas noticias. Y te recuerdo que tú y yo somos portadores de buenas noticias. Las buenas noticias que encontramos en el Señor, que Él nos ha dado vida y vida en abundancia. Entonces nosotros no nos podemos callar. Es tiempo de hacer lo que hizo David. David dijo, ¿quién se cree ese incircunciso filisteo? Incircunciso. Él no le dijo gigante, él lo llamó por lo que era. Él lo llamó y le dijo, ¿quién se cree este don nadie? Ninguneó al gigante, porque había desafiado al ejército poderoso del Señor. Entonces, no es tiempo de que nosotros nos quedemos cohibidos y amedrentados y con miedo. ¿Sabes que todo el pueblo estaba con miedo? Sin embargo, salió el muchacho a enfrentar a este gigante y el Señor le dio la victoria. Tú sabes que para el Señor, Él en un día, en horas, en segundos, Él puede destruir toda esta enfermedad y quitarla de la faz de la tierra. Pero Él lo que está esperando es que tú y yo empecemos un clamor, porque nosotros tenemos que manifestar el poder de Dios. Él está esperando que tú y yo nos levantemos y utilicemos las armas de nuestra milicia, que no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Quiero compartirte lo que dice Efesios capítulo 5, verso 14, porque dice, porque la luz es lo que hace que todo sea visible. Por eso dice, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Entonces yo quiero decirte algo. Nosotros tenemos a Cristo Jesús a nuestro lado. Nosotros no es tiempo de dormir. Y cuando te digo no es tiempo de dormir, es que no es tiempo de que nos quedemos callados. No es tiempo de que pasemos todo el día en pijamados, viendo malas noticias, llenándonos de temor, viendo cuántos se han muerto, viendo las series completas de lo que hay en el televisor, sino que es tiempo de empezar a manifestar el poder de Dios. Es tiempo de ayunar, es tiempo de clamar, es tiempo de mostrar el poder de Dios donde quiera que nosotros estemos. Y tal vez tú dices, no puedo salir, no estamos yendo a la iglesia, pero sí puedes llamar a una persona. Sí puedes llamar a esas personas de tu familia que aún no conocen de Dios y les puedes decir, te quiero compartir de Dios. Sí puedes, si aún estás trabajando, sí puedes hablarle a tus compañeros de trabajo que están atemorizados y decirles cómo traer las buenas noticias en medio de estas malas noticias. Si puedes clamar por esa persona que está perdida, que es tiempo de que agarres una lista de personas que sean candidatas al reino, que tú digas, ¿a quién vas a nominar para que venga contigo al reino del Señor? Y escribas el nombre de esas personas y vayas y los llames. Y les preguntes en este momento cómo estás y les puedas llevar una palabra. No necesitas 10,000 versículos para hablarle a una persona. Con un versículo que tú tengas, pero que sea un versículo que tú has vivido, que tú has
experimentado, que ha hecho un rema en tu espíritu, en tu corazón, que ha tocado tu alma, tu ser, y que tú has visto cómo el Señor ha obrado a través de ese versículo en tu vida. Tú puedes llevar ese versículo a esa persona, tú puedes llevar esa palabra de sanidad a ese enfermo. Es tiempo de que de verdad nos quitemos el tapabocas. Sí, póntelo en tu cuerpo físico, pero en tu espíritu no puedes tener un tapabocas en este momento. Este es el tiempo donde llames a las personas, donde busques, donde clames por ellos, donde estés en la brecha diciendo: voy a estar orando por ti, llamando a esa persona que necesita una palabra de aliento, a esa persona de tu familia que tal vez está en soledad. Este es el tiempo perfecto para ir y sacarlos de esa soledad, diciéndoles: hay un Dios que te ama y que nunca te ha dejado solo. Este es el tiempo de hablar, de manifestarnos. Así es. Dios me ha estado hablando en esta semana y me ha dicho varias cosas. Fíjate, yo estaba por interceder y a interceder iba con miedo, y el Señor me dijo lo siguiente: yo les he dado vida y para que la tengan en abundancia. Yo quiero darte este versículo. Nosotros somos los que estamos llenos de vida y vida en abundancia. Y nosotros debemos de ser como el apóstol Pablo. ¿Sabes que el apóstol Pablo decía: miren, para mí el vivir es Cristo y el morir debe de ser ganancia, así que no tengas temor. Otra vez, solo queremos dejar bien claro esto: no es que salgas afuera sin tapabocas, es que te quites el tapabocas espiritual que muchas veces hemos usado. El tapabocas de no hablarle del Señor a nadie y utilizar solo esa salvación solo para nosotros. No podemos hacer esto. Es tiempo de quitarnos esto, y dice la palabra: a cara descubierta. Recuérdate esto: a cara descubierta nosotros somos transformados a su imagen. Es hora de manifestar, de hablar, de orar, de clamar, de interceder, de doblar rodillas, de pedir por aquellos que están sufriendo. La palabra de Dios nos insta siempre a que nosotros debemos de llevar la palabra en nuestra boca y confesarla. Así que esto es lo que nosotros te animamos el día de hoy, para que nosotros no nos quedemos callados, no nos quedemos en tapaboca, sino que utilicemos la palabra que el Señor nos ha dado. Y te queremos dejar una tarea. Vas a buscar a 3 personas que no conocen al Señor, y esta semana le vas a hablar, les vas a testificar, y vas a hacer de estas 3 personas tus discípulos en la cuarentena, a los cuales vas a llamar, a los cuales vas a orar por ellos, y a los cuales les vas a compartir las buenas nuevas de salvación. Esa es tu tarea. ¿Te mides al reto? Dios te bendiga. Que tengas una hermosa semana.